Buenos días a todos. Hoy es jueves, día 18 de marzo. Estamos en la semana cuarta del tiempo de Cuaresma. Y como todos los jueves, recordamos que es jueves eucarístico y sacerdotal. No hace falta que intensifique en el amor que debemos tener a Cristo Eucaristía, al sagrario, el buscar el ratito de adoración ante el Señor. Y también pedir por las vocaciones sacerdotales. Lo necesitamos muchísimo, la Iglesia lo necesita, nuestra diócesis, nuestras parroquias, lo necesitamos. Por favor, pidamos al Señor vocaciones sacerdotales, pidamos al Señor por la santidad de los sacerdotes. El texto del Evangelio de hoy es Juan 5, 31 al 47, continuación del Evangelio que venimos proclamando todos estos días. Nuestro encuentro con Jesús ha sido propiciado por personas que hemos conocido, nos han impactado y nos han conducido hacia Él. También por acontecimientos vividos que nos han marcado, a veces señalando un antes y un después en nuestro itinerario vital. Y por la capacidad de leer e interpretar todo esto, personas y acontecimientos inspirados por su espíritu y leyendo las Escrituras. Todos estos han sido factores que nos han dado testimonio de Jesús y nos han guiado hacia Él. Es bueno y de justicia agradecer toda esta historia vivida y pedir que también nosotros mismos, con nuestra palabra y vida, sepamos dar testimonio de Jesús, convirtiéndonos como Juan Bautista en lámparas ardientes que alumbran el camino que conduce a Él. Comienza el Evangelio de hoy diciendo: el Padre que me ha enviado, Él da testimonio de mí. Yo no doy testimonio de mí mismo, yo no recibo testimonio de hombre. Jesús es consciente de estar en comunicación con Dios. Dios está ahí con Él. El Padre está ahí con Él. Vosotros no habéis oído jamás su voz, no habéis visto jamás su rostro. Para Jesús, esa voz y ese rostro son algo real, alguien real. Habla de ellos con amor, como quien los conoce bien. Jesús ha gustado de la intimidad de Dios. Quisiera hacer partícipes de ese gozo a todos. Sabe lo que significa ser amado de Dios. Sabe cuán terrible es para el hombre la ausencia de Dios. Es la mayor desesperación que nada puede reemplazar. Solo hay que ver a nuestra sociedad actual, ¿no?, que intenta vivir de espaldas a Dios, sin Dios, como si Dios no existiese. Es patente hoy en nuestro mundo ateo a qué vacío y soledad suele enfrentarse el hombre. Señor Jesús, haznos descubrir el rostro de nuestro Padre y que oigamos su voz. No tenéis su palabra en vosotros, porque no habéis creído. Hacer habitar, tener en sí la palabra de Dios. Uno de los esfuerzos privilegiados de la Cuaresma es hacer que la palabra de Dios habite en nosotros, habite más en nosotros. Que tengamos familiaridad con la palabra y que vivamos con Cristo, con el Señor todos los días. Y esto no es para monjas o para monjes, para todos. No existe un procedimiento automático para esto, pero tampoco esto se hará solo. Escudriñáis las Escrituras, pues ellas dan testimonio de mí. La meditación asidua es ciertamente un medio de hacer habitar la palabra en nosotros. Fijar la mente, la imaginación en una escena evangélica, repetir, interiorizar una frase. ¿No tenéis en vosotros el amor de Dios? Es la razón por la cual los judíos no ven ni oyen. Tampoco nosotros correspondemos a menudo a la visita de Dios por falta de amor. Dios es amor. Quien no ama, está claro que no conoce a Dios. Entre el Padre y el Hijo la cuestión es de amor. Te lo ruego, Señor, ayúdame a amarte, a quererte más cada día. Haz que yo sea amor de pies a cabeza,
para que pueda revelar algo de ti. Me pregunto a veces cómo podría yo revelarte, Señor, a los que te ignoran, a mis familiares, a mis amigos, a los del trabajo, pero se trata de que el amor mismo sea atrayente y revelador, que la coherencia de nuestra vida hable por sí sola. Tantos hombres a mi alrededor parecen ignorar a Dios y vivir sin Él. ¿Cómo vais a creer vosotros, dice Jesús a los fariseos hipócritas, que recibís la gloria unos de otros y no os preocupáis lo más mínimo de la gloria que procede del Padre, del único? Sí, sería necesario orientar la búsqueda en esa dirección, pues si uno se queda dando vueltas siempre en lo humano, no hay modo de salir del cielo desesperante. Producción, consumo, producción para destruir. Haría falta que el hombre levantase un poco la cabeza y valorase en sí mismo sus aspiraciones al infinito, al absoluto. Encontrar a Dios, escuchar a Dios, contemplar a Dios. Pues párate a pensar si estás siendo generador de vida en abundancia alrededor, si transmites a Dios. Ora por el mundo, especialmente por las personas que viven sin Dios, como si Dios no existiera. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Poco se sabe sobre su vida antes de hacerse obispo. El dar el año 315 como el de su nacimiento es mera conjetura, como el lugar, según dicen, Cesarea Marítima. Parece que fue ordenado diácono por el obispo Macario de Jerusalén por el año 335 y sacerdote unos 10 años después por parte de Máximo. Naturalmente inclinado por la paz y la conciliación, al principio tomó una posición relativamente moderada, distintivamente adversario del arrianismo, pero en ninguna forma dispuesto a aceptar el término homoiousios. Separándose del metropolitano Acacio de Cesarea, un partidario de Arrio, Cirilo tomó partido por los eusebianos, el ala derecha del posconcilio de Nicea, y por lo tanto se vio en dificultades con su superior, que se vieron incrementadas por los celos de Acacio ante la importancia asignada a Cirilo en el concilio de Nicea. En un concilio bajo la influencia de Acacio en el año 358, Cirilo fue depuesto y forzado a retirarse a Tarso. En ese tiempo fue oficialmente encargado de vender propiedades de la Iglesia para ayudar a los pobres, aunque la motivación real parece ser que fue que Cirilo enseñaba la doctrina nicena y no la arriana en su catecismo. Por otro lado, el concilio de Seleucia, al año siguiente, en el que Cirilo estuvo presente, depuso a Acacio. En el año 360 el proceso fue revertido por medio de la influencia de la corte metropolitana, y Cirilo sufrió otro año de exilio en Jerusalén, hasta la ascensión de Juliano el Apóstata, que le permitió regresar. El emperador Arriano Valente lo volvió a deportar en el año 367, luego de lo cual se mantuvo sin problemas hasta su muerte, siendo su jurisdicción confirmada expresamente por el primer concilio de Constantinopla. Aunque su teología estaba al inicio indefinida en fraseología, indudablemente tenía adhesión por la ortodoxia nicena, aun cuando evitaba el debatible término homoiousios, expresó su sentido en muchos pasajes que excluían por igual el patriaparsianismo y la fórmula arriana del hubo un tiempo en el que el hijo no era. En otros puntos toma el terreno ordinario de los padres orientales. Como muchos de los padres orientales, tiene una concepción esencialmente moralista del cristianismo. Su doctrina de la resurrección no es tan realista como la de otros padres, pero su concepción de la Iglesia es decididamente empírica, a saber, la Iglesia existente católica es la verdadera, pretendida por Cristo, el cumplimiento de la Iglesia del Antiguo Testamento. Su doctrina de la Eucaristía es notoria, si por menos
momentos parece acercarse a la postura simbólica, en otras ocasiones se acerca mucho a una fuente doctrinal realista. El pan y el vino no son meros elementos, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, podíamos hablar mucho más largo y entendido de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Damos gracias a Dios por su vida, su testimonio y todo lo que tuvo que sufrir de exilios, y sin embargo, pues era un hombre pues con mucha paciencia y con mucha paz y serenidad interior. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, os recuerdo que mañana es San José, solemnidad. Deberíamos hacer el esfuerzo por ir a misa, aunque el precepto no sea obligatorio, pero por ir a misa y celebrarlo en este año santo, el año de San José. Bueno, recuerdo también que es mi santo, no para que me felicitéis, sino para que recéis por mí, porque lo necesito y mucho. Rezad por mí para que sea verdaderamente santo y pedírselo a San José, que tiene muy buena influencia. ¿Cómo le va a negar Jesús algo al que hizo de padre aquí en la tierra? Pues eso, pedir a José y acudir a José. Que Él nos cuide a todos y que Él sea verdadero protector y custodio de toda la Iglesia, de la familia, y nos procure una buena y santa muerte. Os deseo eso, muy buen día. Os quiero.